Bueno, en esta ocasión vamos a dejar por un lado la programación y vamos a hablar de una herramienta. Esta normalmente yo la ocupo en el taller, aparte de realizar proyectos de programación, también me dedico a la parte de reparación de hardware. Entonces esta herramienta, en mi opinión, desde que la compré, les seré sincero, me ha salvado la vida en muchas ocasiones. ¿Qué es esta herramienta? Esta herramienta es un medidor de consumos y podemos diagnosticar en base a esos consumos. Anteriormente ocupaba yo este tipo de medidor. La desventaja de este tipo de medidor es que tiene muy pocos dígitos en cuestión del amperaje, y en ocasiones cuando me traían un equipo que me decía el cliente que no cargaba, yo lo conectaba y me marcaba 0.00, entonces yo decía, sí, en efecto no está cargando, vamos a realizar el cambio de centro de carga. Y pues la sorpresa era que cuando ya hacía ese cambio, pues seguía sin cargar. Esta otra herramienta, la ventaja es de que nos permite, aparte de ver el amperaje aquí físicamente en esta pantallita, y que nos da un poquito más de dígitos. Entonces cuando el consumo es de 1 miliamperio, en la otra herramienta que les mostré pues no se veía, en esta sí. Aparte de eso nos genera una gráfica. Entonces le hacemos una prueba. Bueno, les explico cómo se conecta primero. La conexión es simple, mediante un cable USB conectado a la computadora. En la parte de aquí arriba nos maneja un puerto V8 seguido de 3 pulsadores. En esa parte es donde va el cable que viene de la computadora. Entonces conectamos, les muestro, y aquí ya nos está marcando los dígitos. Y también ya en la computadora nos empieza a marcar el voltaje que está en el puerto de la misma computadora, que serían .467 miliamperios. Esta parte en la sección azul es para el amperaje. Por el momento, al no haber consumo, no hay movimiento en esa. Y por último nos muestra, en esta otra tercera sección, nos muestra los watts de consumo que está teniendo el equipo. Cabe mencionar que esta herramienta tiene un rango de 3 voltios a 19 voltios, por lo cual yo la llevo a ocupar con algunas puntas y con alguna fuente, graduándola a 19 voltios, y perfectamente puedo hacer testeos de labs. Cuando por ejemplo vienen que no prende, el cliente dice es que no prende y nada más prenden los foquitos, entonces puede llegar a ser una falla de RAM, pero también puede llegar a ser una falla de BIOS. Entonces en la gráfica, al estar analizando, ya al paso del tiempo e ir analizando muchas gráficas, ya uno va adquiriendo la experiencia y ya empieza a ver cómo se comporta cuando le falta la RAM, o la RAM está sucia, o la RAM no está presente, o tienes un problema de BIOS, y entonces ya te permite, inclusive sin destapar el equipo, y es saber si tiene un corto, porque también puede ser que tiene un consumo extra. Normalmente un equipo que no tiene ningún problema de consumo, en la parte de aquí en medio, que es el amperaje, no debería demostrar nada absolutamente, aunque lo conecte. Si yo conecto un celular
por la parte del cargador y no tiene la pila puesta, tal vez me hace un switcheo donde busca la pila pero vuelve a un amperaje bajo. Ya si ese switcheo se mantiene en un estado alto y llámese unos 100 miliamperios, 200 miliamperios, entonces ya ahí por ahí hay un problema. Entonces explico las siguientes conexiones. Yo en lo personal fabriqué unos pequeños cables. De un lado puse un puerto USB macho, de este otro lado puse un jack. Este jack normalmente es compatible con las puntas que les comentaba hace ratos de lab. Pues yo aquí conecto y aquí ya en esta terminal conecto al jack de la computadora y ya puedo estar haciendo un análisis con esta herramienta de los consumos de la misma. Por el otro lado tenemos otro pequeño cable. Este ya lo ocupo yo normalmente para diagnosticar celulares. De este lado viene el jack que se conecta a esta otra parte de aquí, igual que las puntas de lab que conecto, y automáticamente me da la corriente. Yo tengo un puerto B8 que normalmente son la mayoría de celulares que me llegan aquí al taller, son de este tipo de puerto. Muy raro que me llegue un centro de carga del tipo C. Y por este lado dos caimancitos que los ocupo para testear en esta parte del celular. Entonces yo retiro la pila, yo aquí conecto los caimanes y ya puedo visualizar si el equipo, por ejemplo en este caso que es un celular, ya tiene algún consumo o no tiene algún consumo. Entonces vamos a hacer la prueba con este celular se encuentra bien. La prueba que vamos a realizar es para mostrarles el tipo de gráfica que genera esta herramienta a la hora, por ejemplo, de conectarlo al centro de carga. Entonces la herramienta, como les decía, aquí al estar conectado ya a la PC ya nos está generando un voltaje, el cual obviamente no es suficiente para alimentar un celular. Entonces de esta parte de aquí trae un conector tipo hembra, es donde iría que sería nuestra salida, y nuestra entrada va a ir conectada a algún adaptador como es una fuente que lo tengo por allá, y ya ahí por este lado nos va a suministrar el voltaje. En este caso vamos a utilizar un cargador un multicargador que tengo yo para para testear cuando hago un centro de carga que quedó bien. Aquí los pongo a cargar y ya una vez que agarre el voltaje pues ya empieza. Entonces lo conectamos y ahora podemos apreciar ya en nuestra pantalla que el voltaje subió. Entonces ahí el voltaje ya nos está mostrando de 5.22. entonces ya es el voltaje que este aparatito multicontacto nos está mandando. Entonces de este lado vamos a conectar el jack que tiene nuestro puerto USB y procedemos a conectarlo al celular. Una vez que lo procedemos a conectar, esperamos a que empiece a cargar. Ya en este caso ya nos está marcando ya consumos. Esos consumos se pueden visualizar en esta parte de aquí. Ya nos está marcando 90 miliamperios y con un consumo en watts de 4.66 watts. Entonces ya ahí nos está cargando el equipo y nosotros estamos visualizando que realmente nos esté cargando.
porque en ocasiones también en los celulares se presenta la falla de la carga falsa. La carga falsa es de que muestra el logotipo de que está cargando o la pilita de que está cargando, pero sin embargo no levanta la carga, o sea, se queda, si está en el 10% ahí se queda, o inclusive va hacia abajo. Entonces esta parte de aquí es la que nosotros estamos prácticamente utilizando nada más para visualizar voltajes, y ahora vamos a explicar lo que sería la gráfica. Entonces nos vamos a la parte de la gráfica, y la parte de la gráfica sería, ejecutamos la gráfica, volvemos a desconectar primero, ejecutamos la gráfica, volvemos a introducir y ahí nos empieza a medir. Entonces, ¿qué visualizamos en la gráfica? En la gráfica visualizamos este consumo, que nos marca el voltaje, y este azul que es el comportamiento en el amperaje. Entonces, cuando el amperaje no se mantiene, como en este caso que se está manteniendo estable, o hace esto, por ejemplo, caídas, ahí nosotros empezamos a ver cómo tenemos variaciones en la parte de aquí arriba, porque yo estoy meneando el cable. Entonces, cuando ya está normalmente el cable sin menear, el voltaje está normal, se mantiene fijo. Entonces ahí, con esos comportamientos, podemos ver si el cargador o el centro de carga, por ejemplo, en este caso, está bien, porque si hace este tipo de caídas, vamos a suponer que aquí, y luego vuelve a subir, y luego vuelve a caer, y luego vuelve a subir, y vuelve a caer, y vuelve a subir, entonces el centro de carga no tiene ningún problema. El problema está dentro del administrador de voltaje o dentro del circuito encargado ya de dar el paso de la corriente, que es el que está generando caídas, o inclusive puede ser que también tenga un falso en el pin, no esté bien soldado o cosas así. Entonces aquí es donde vemos prácticamente cómo analizamos en nuestro taller mediante consumos, centros de carga, también si un equipo no prende, cuando le demos un botón de power, también podemos analizarlo. Por ejemplo, vamos a cambiar de gráfica, destapamos nuestro equipo, ponemos el positivo en la patita que corresponde y el negativo de igual forma. Conectamos, ahí nos genera un consumo mínimo, lo que nos indica que el celular no tiene consumos fuera de lo normal. Entonces, si vamos a checar el botón, damos power y vemos cómo se genera, empieza a generar una gráfica, y aquí empieza a hacer todo lo que sería el ciclo de encendido del Samsung. Entonces, para que lo vean, y ahí nos está generando una gráfica que nos está mostrando todas las activaciones conforme va haciendo, desde que inicia, desde que solicita el bootloader para el equipo, hasta que ya está activo. En este caso ya prendió. Entonces aquí ya el equipo ya está encendido y nos sigue generando igual una tabla de consumos. Entonces aquí también podemos dejarlo a modo de que llegue a un estado bajo. Entonces, porque luego en ocasiones nos dicen es que se me descarga rápido esto,
en ocasiones los celulares no llegan a ese estado de reposo. Entonces con esto analizamos mediante esta gráfica, analizamos si este celular llega al estado de reposo y se le dice al cliente, sabe que su equipo no está llegando al estado de reposo por esto o por esta razón prácticamente, de que usted tiene un consumo que no corresponde. Ya cuando es un equipo que viene encendido, obviamente se le hace ver al cliente que los riesgos que puede conllevar tratarlo de reparar. Entonces, igual en las laptops, este tipo de gráficas nos sirven para visualizar en qué estado se encuentra. Entonces, ya con la experiencia de ver las gráficas, podemos saber, y con un diagrama, el diagrama de la placa, podemos saber si está en el estado S0, S1, S2. Entonces, o podemos ver si tiene un consumo. Cuando presenta un consumo, normalmente tiende a mantenerse como con la gráfica anterior, que era un consumo constante. Entonces, ya ahí nos estamos dando cuenta, sin destapar ni siquiera el celular, que el problema por el cual no prende es porque el mismo equipo tiene un corto. Ya se le dice al cliente, se le comenta, y ya ahí ya depende de cada técnico, ya puede decir manejan un precio fijo o no manejan un precio fijo, o necesitan destapar o no. Pero pues ya ahí en base a varias pruebas que vayan haciendo, ya uno mismo va agarrando experiencia en esta área de que sería de diagnóstico por consumos. Bueno, pues por el momento sería todo. Espero les sea de utilidad esta información. Les recuerdo suscribirse. Me dejan cualquier sugerencia, me lo dejan en los comentarios, y los espero para la próxima.